Comúnmente asociamos la contaminación ambiental al otoño, al invierno, pero bueno, queremos saber qué pasa en el verano, cuando no llueve. Hay otros elementos que entran en juego. Vamos a hablar de este tema con el ingeniero de la Universidad Católica, Héctor Jorquera, que ya está acá en el estudio de CNN en Alerta. Ingeniero, bueno, lo primero, darle la bienvenida y consultarle de entrada sobre un elemento del cual vamos a estar hablando en estos minutos, que es el ozono. Al igual que el colesterol, hay un ozono bueno y un ozono malo. El ozono estratosférico, que es la capa de ozono, y el ozono de superficie, que él es el que ocasiona una contaminación que está teniendo muy aproblemado el sector oriente de Santiago. Explíquenos. Exactamente. El ozono tiene dos maneras de formarse. Uno, en la estratosfera, protege a través de esa capa de ozono la llegada de la radiación ultravioleta a nivel del suelo, que es una radiación dañina para la salud de las personas. Pero a nivel del suelo, el ozono, que es la misma molécula, se forma por reacciones químicas entre los contaminantes que emiten los vehículos, la industria, todas las actividades de la ciudad. Entonces el problema está en que el ozono causa daño a la salud de las personas, y en el caso particular de Santiago, en el sector nororiente, siempre ha estado, desde que se ha medido en los últimos 20, 25 años, de que se tiene mediciones en Santiago, ha sido muy alto el nivel de ozono en ese sector. Y eso causa problemas a la salud de las personas. Y ahí está el problema también asociado al material fino que va en partícula y que se respira, y que esto hace acrecentar el problema, ¿no? Claro, lo que ocurre es que el ozono se genera por reacciones químicas, y unas reacciones químicas muy similares son las que producen material particulado fino también en la atmósfera, a baja altura, y por lo tanto cuando hay mucho ozono también hay mucha formación de esas partículas, y luego vienen de la mano. Entonces hay un problema que requiere control por parte de las autoridades. La radiación solar es importante en todo este proceso, y también la dirección del viento, porque usted se preguntará en la casa, bueno, ¿qué pasa? Que es Las Condes, que es el sector oriente el que se ve afectado. Hay todo un proceso ahí que me gustaría que explicara Héctor. Claro, lo que ocurre es que durante el día, el viento en verano, en la época que hay calor, el viento sopla ascendiendo por la cordillera. Por lo tanto, toda la emisión de la ciudad se va yendo, toda la masa de contaminantes que se emiten en la ciudad se va yendo hacia el sector nororiente, y a medida que se va desplazando va reaccionando. Por lo tanto, como esa reacción requiere tiempo en formarse, el ozono finalmente, cuando llega al sector oriente, eso ya produce un máximo de impacto, generalmente alrededor del mediodía, que es cuando hay mayor radiación. Y por lo tanto siempre el sector nororiente de Santiago está impactado en mayor cantidad por este gas. Hay ya 20 días en que se ha superado la normativa de calidad del aire en la zona nororiente de Santiago. ¿Cuáles son las proyecciones que manejan ustedes en la Universidad Católica? ¿Están poniendo al tapete? Normalmente cada año hay aproximadamente 80, 90 días al año en que se supera la normativa del ozono en el sector nororiente, en la estación Las Condes. Eso es una cosa recurrente en los últimos años, se ha mantenido. Ha costado mucho reducir ese impacto. Es una información que se conoce poco, fíjese, Héctor, y que ustedes están tratando de poner en la palestra. Al mismo tiempo, me gustaría saber cuáles son las medidas que se han implementado y cuáles son las que debieran implementarse ahora en más, ¿no? Ahora, primero, el ozono es complicado de reducirse porque tiene muchos ingredientes. Es como un guiso en que tú tienes muchas cosas que le puedes echar a la sopa y se te forma el guiso. En el caso del ozono necesitas tu combustión, que genera óxidos de nitrógeno, y por otra parte necesitas compuestos orgánicos volátiles que provienen de mucha actividad, del transporte, de la industria, del pintado de las calles, del uso solvente a nivel de las personas, de las empresas, etcétera. Por lo tanto es un tema complicado porque proviene de muchos lugares, de muchas fuentes, y normalmente con el desarrollo económico eso no disminuye en forma obvia, a no ser que se tomen medidas de control importantes. ¿Podemos tener un aumento de mortalidad prematura de la población si están expuestos a este tipo de...? Sí, exactamente. Mira, la normativa chilena reconoce que hay efectos de corto plazo en el ozono, como reducción de la capacidad pulmonar, más consultas médicas específicamente por la gente que tiene más bien asma diagnosticada, cosas como esa. Pero también los estudios internacionales han encontrado que hay una asociación entre el ozono y la mortalidad prematura de la población, particularmente los adultos mayores, asociado a la época en que hay mayores temperaturas. Y eso está bastante documentado en países de Europa y de Estados Unidos. ¿En qué estamos fallando, Héctor, para que sigan estos índices? Yo creo que se han tomado medidas adecuadas. Lo que ocurre es que en una ciudad como Santiago, que partió estando muy sucia a fines de los años 80, comienzos de los 90, se han limpiado muchísimo, pero ahora las medidas que toca aplicar son cada vez más caras.
Por ejemplo, se estuvo hablando hace poco en las noticias acerca de aplicar una tarificación vial a los vehículos para circular por las calles cuando hay congestión. Ya se están aplicando más impuestos a los vehículos para reflejar un poco el hecho de que ellos contribuyen a generar estas sustancias que producen ozono en la atmósfera de una ciudad. Por lo tanto, se han tomado medidas, pero las medidas no han sido capaces de seguir reduciendo el ozono en forma importante. Todavía tenemos esta excedencia de niveles de ozono en el sector oriente. Ahora, como precaución, lo que uno puede hacer, si uno quiere hacer ejercicio, como se ve mucha gente ahora trotando por las calles de Santiago, conviene hacerlo o temprano en la mañana o ya después del atardecer, que es cuando el ozono ya disminuye. Y en ese caso uno se está exponiendo a menos niveles de inhalación de ozono a medida que hace ejercicio, por ejemplo. Esa sería una buena recomendación en la temporada de meses cálidos, ¿ya? Pero por el momento, en el mediano plazo, no se ve que esto vaya a disminuir en forma significativa, porque las medidas que se requieren tomar están incorporadas actualmente en el anteproyecto del plan de descontaminación para Santiago, pero falta todavía que se aprueben y se implementen. Es un tema pendiente, digamos. Y el tiempo es oro, me imagino, en este tipo de Claro. porque se van sumando episodios, Claro. se van sumando Claro. días y Claro, no por se puede... poner un ejemplo, se han hecho estudios en zonas de California que tienen un clima muy parecido a Chile y se ha encontrado que los niños que crecen en este ambiente con niveles de ozono importantes, como los que nosotros vemos en el sector nororiente, terminan cuando llegan a adultos con una menor capacidad pulmonar. Eso está demostrado científicamente. Por lo tanto, lo que tenemos ahora acá es una situación en que potencialmente tenemos un segmento de la población que ya creció en una situación de mucha exposición a ozono y que probablemente, de acuerdo a los estudios internacionales, tiene una disminución de su capacidad pulmonar, que eso lo va a acompañar por toda su vida, porque una vez que tú tienes tu función pulmonar desarrollada cuando ya eres adulto, después con la edad solamente te puede disminuir, no te puede aumentar, digamos. No es como otra cosa que se pueda forzar a que el organismo la aumente, ¿no? Eso ya, una vez que tú tienes eso, ya no tienes vuelta atrás, digamos. Esa es una noticia, digamos, negativa en ese sentido. Profesor Jorquera, gracias por estar esta noche acá en los estudios de CNN Chile, traernos este tema. Vamos a estar muy pendientes de las soluciones que puedan ir emanando de las distintas investigaciones y también las medidas que pueda tomar la autoridad. Por supuesto. Gracias a ti. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con el recorrido de las noticias, como siempre acá en CNN en Alerta.